Bueno, entonces vamos a hablar ya sobre la anatomía del oído. Este órgano es el órgano, como lo dice acá, encargado de captar el sonido y de también interpretar el equilibrio, la posición del cuerpo en el espacio y de brindarnos equilibrio. Es un órgano que anatómicamente vemos que se inicia desde el pabellón auricular aquí a nivel externo, pero vamos a ver que continúa con un conducto hasta llegar a esta estructura interna que denominamos el oído interno. Entonces, anatómicamente, para aprendernos como los componentes anatómicos, decimos que el oído está dividido en tres regiones principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces vamos a ir aprendiéndonos todas las características anatómicas, empezando desde afuera hasta que nos vayamos adentrando hasta llegar a lo más interior de este órgano. Empezamos nuevamente por acá y vamos haciendo este recorrido, encontrándonos luego con este conjunto de estructuras para llegar luego a lo más interior de este órgano. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer componente, el oído externo. El oído externo, a su vez, lo vamos a dividir en dos secciones. La que vemos ahí con el número 1, esta parte externa, la oreja, que anatómicamente se conoce como el pabellón auricular, y esta segunda parte, con el número 2, que vamos a ver que es como un conducto, se conoce como el conducto auditivo externo. Bueno, la importancia de estas dos estructuras, del pabellón auricular y el conducto auditivo externo, es que son estructuras que reciben los sonidos y las orientan hacia la membrana timpánica. Se encargan de actuar como si fuera un embudo. Entonces las ondas del sonido van viajando. Este pabellón auricular se encarga de direccionar esas ondas hacia el conducto auditivo y el conducto auditivo continúa llevando esas ondas de sonido hasta esta membrana interna que llamamos acá como la membrana timpánica. Bueno, entonces vamos a hablar primero del pabellón auricular, la oreja, lo que vemos externamente. Anatómicamente, la oreja, el pabellón auricular, está conformado por un esqueleto de cartílago, un esqueleto cartilaginoso. Este cartílago es un cartílago elástico. Aquí lo estamos viendo desprovisto de piel, aquí lo estamos viendo cubierto de piel. Todos estos relieves cartilaginosos, cuando se cubren, miren aquí este que sobresale acá, cuando se cubren de piel, forman las diferentes partes o porciones anatómicas del pabellón auricular. El primer relieve cartilaginoso, el más externo de todos, este que tenemos acá, en todo el borde externo de la oreja. Si quieren, pálpenselo, tóquense todo ese borde más externo de la oreja. Se conoce como el hélix. El hélix tiene entonces una porción que se curvea hacia el interior de la oreja, hacia el interior de ese pabellón auricular. Esta primera porción la vamos a denominar la raíz del hélix. Luego se distribuye todo el cuerpo del hélix y termina por acá, pues más o menos a este nivel, donde ya se descuelga esta estructura que está conformada solamente y únicamente por piel, que es el lóbulo. Entonces, el hélix inicia en la raíz del hélix y termina a nivel inferior en el lóbulo. Interno al hélix vamos a tener otro relieve cartilaginoso que hacia arriba se bifurca en dos. Y se puede tocar muy bien, tóquenselo de sus orejas. Interior al hélix por dentro, bifurcado en dos a nivel superior. Ese relieve cartilaginoso lo vamos a conocer como el antihélix. Antihélix. Arriba, esa bifurcación en dos me permite la formación de una fosa, que estaría ubicada más o menos a este nivel. Esa fosa la vamos a conocer como la fosa navicular. Bueno, ¿qué más podemos decir del antehélix? El antehélix a nivel inferior, en la parte más inferior, presenta una prominencia cartilaginosa, que es la que estoy pintando acá en este momento, que se conoce como el antitrago. Inmediatamente delante del antitrago y adherido al cráneo vamos a tener el trago, que es esta parte de acá.
Entonces miremoslo bien a este nivel. Y les recomiendo que repasen todas estas estructuras en su oreja misma. Entonces que se miren en un espejo y miren todas estas estructuras. Miren que acá tenemos la raíz del hélix, el hélix como tal. Miremos bien cómo se escribe para que después no tengamos errores de ortografía. La cola del hélix y cómo la cola del hélix termina en el lóbulo. Acuérdense que el lóbulo es la única región de ese pabellón auricular que está desprovista de cartílago. Por dentro del hélix, en morado, tenemos el antihélix. Acuérdense que se bifurca en la parte más superior. Y entre las dos bifurcaciones se forma la fosa navicular. En la parte más inferior del antihélix sobresale nuevamente hacia arriba como una pequeña protuberancia cartilaginosa que conocemos como el antitrago. Y justo delante del antitrago y más adherido como a la región más anterior de la pabellón auricular, adherido al cráneo, vamos a tener el trago. Lo más interno y la fosa más interna, por donde nos metemos los dedos para llegar allá y rascarnos el oído, tocarnos o taparnos los oídos, esa fosa más interna la conocemos como la concha. Entonces la borro ahí. Esta sería todo lo que vemos en verde, sería la concha. El pabellón auricular, pues grande, sabemos que tenemos dos pabellones auriculares, el derecho y el izquierdo. Específicamente son estructuras que se localizan sobre el hueso temporal, más o menos ahí donde estoy haciendo pues como el dibujo, sobre el hueso temporal derecho y sobre el hueso temporal izquierdo. Y vamos a ver que están específicamente cubriendo todo el área del meato acústico externo, que es por donde ya nos ingresamos a la siguiente estructura del oído externo. Ese pabellón auricular está fijo, está posicionado en el cráneo y esa posición se mantiene fija gracias a unos músculos que vamos a conocer como los músculos auriculares. Hay tres y ahí los vemos muy bien. Está el músculo auricular anterior, el músculo auricular superior y este de acá que sería el músculo auricular posterior. Bueno. También tiene que estar irrigada, es una estructura que necesita un aporte sanguíneo importante. Ese aporte sanguíneo lo permite o lo suministra esta arteria, la arteria temporal superficial, que me van a dar varias ramas arteriales, ¿sí?, o vasculares, que se van a conocer como las arterias auriculares. Hay arterias auriculares anteriores, que son estas que estamos viendo que aparecen por acá por delante, y otra que se mete por detrás del pabellón auricular, que es la arteria auricular posterior. Esto es lo que quiero mostrarles y por eso les traigo esta imagen, para recalcarles la importancia de la vascularización que tiene el pabellón auricular. Ese cartílago es extremadamente delicado y en caso de que se le obstruya o se le corte el aporte vascular y toda esa nutrición de forma momentánea, puede llevar a grandes consecuencias, como la ven ahí, como deformidades de ese pabellón auricular. Pasa mucho, por ejemplo, en los boxeadores, y a esta oreja de hecho se le llama la oreja del boxeador o oreja en coliflor, porque se asemeja, pues dicen que se asemeja a una coliflor. Y es que los boxeadores les dan tan duro y tantos golpes en esas orejas que tienden a producir hematomas o lesiones, traumas directos en la oreja, que puede llevar a que la oreja entre en necrosis, isquemia y se deforme, como lo ven ahí. Entonces, por eso la gran importancia de saber que es una estructura altamente vascularizada y que así debería ser siempre, sin cortarle aportes sanguíneos pues como de ningún tipo. Bueno, en cuanto a la inervación sensitiva del pabellón auricular, hay varios nervios que llegan a este nivel. Está el séptimo par craneal, y el séptimo par craneal llega específicamente a un área conocida como el área de Ramsay-Hunt. Área de Ramsay, así se escribe, Ramsay-Hunt. Van a buscar y van a tener esta como consulta, cuál es el área de Ramsay-Hunt. ¿Por qué? Porque resulta que
El facial puede sufrir infecciones por un virus del herpes zóster y cuando ese virus se expresa empiezan a salir, duele mucho, inflama demasiado la piel, el virus y todo a su alrededor, empiezan a salir unas lesiones vesiculares como si fueran unas bolsitas, unos nodulitos llenos de líquido y de agua por dentro, en el territorio del área de Ramsay-Hunt. Entonces siempre que exploremos una oreja, exploremos el pabellón auricular y veamos esa área con llenas de vesículas, muy dolorosas, llenas de vesículas de agua, hay que sospechar este síndrome. Existe el síndrome, que entonces ahí se llamaría el síndrome de Ramsay-Hunt. Lo vemos, por ejemplo, en esta paciente a este nivel. Ven que tiene una inflamación de la oreja, ven que tiene ciertas lesiones. Estas lesiones ya no están tan vesiculares, pero están como más costrosas en su interior. Y miren, esta paciente tiene una parálisis facial. Puede cerrar el ojo derecho, no puede cerrar de pronto el ojo izquierdo. Habría que implicar o imprimir movimientos sobre esta cara para ver bien cuál es el lado paralizado. A mí me aparenta que si cierra el derecho, el lado izquierdo es el que tiene pues como afectado. Entonces, ojo con el nervio facial, una rama sensitiva, inerva al área Ramsay-Hunt y ojo con esa síndrome. Van a buscar bien un poquito más de ese síndrome si les queda dudas. Bueno, otro nervio que llega a inervar sensitivamente la oreja va a ser el quinto par craneal, específicamente un nervio, el nervio trigémino, específicamente una ramita que se conoce como la arteria o la rama articular auriculotemporal, auriculotemporal. Miren que es un área que se encarga más que todo de la región anterior de la oreja, pues porque acuérdense que el trigémino se distribuye sobre toda la cara, toda la región anterior de ese cráneo. Y en la profundidad, hacia la profundidad vamos a tener inervaciones continuas o conjugadas por ambos nervios, el vago y el glosofaringio, el noveno y el décimo par craneal. Ramas inferiores pueden llegar a subir desde los plexos cervicales, nervios cervicales. Esos nervios cervicales envían unas ramas hacia la oreja también, se llaman como los nervios auriculares y todos ellos dan la sensibilidad de la oreja. ¿Listo? Ojo con este síndrome, vuelvo y repito. Y esta imagen que les traje acá es una imagen que quiero que detallen. Se llama la microbotia de esta enfermedad y son por alteraciones morfológicas del pabellón auricular. Miren que por ejemplo este pabellón auricular está completamente incompleto. Podríamos decir que tiene el hélix, pero ¿dónde queda el antihélix? ¿Dónde queda la fosa navicular? Miren que no se distingue bien ese antitrago. Entonces todas estas malformaciones anatómicas de la oreja son conocidas como microtia. Y la microtia puede ir desde estadios tan leves como este hasta estadios tan severos como este de acá, donde hay una ausencia total y completa de la oreja. Miren que esta niña no tiene una orejita, niña o niño pues. Este paciente presentaría una anotia. An es de no, ya otia, de la orejita pues, otia. Bueno, se clasifican grados, entonces acuérdense que pueden ir desde grados más severos hasta grados más severos hasta grados más simples, donde acá perturban todas las estructuras anatómicas que se alcanzan a ver. De pronto acá hay una pequeña malformación, pero puede que un tamaño de la oreja esté muy disminuido y por eso lo llamamos microtia. Bueno, sobre el conducto auditivo externo. Entonces el conducto auditivo externo es un conducto que se extiende desde la parte más externa, una apertura externa que conocemos como el orificio auditivo externo, meato acústico externo, hasta la porción más interna que es delimitada por esta membrana que se conoce como la membrana timpánica. El recorrido desde el meato acústico externo hasta la membrana timpánica es más o menos de unos 2.5 centímetros. ¿Qué pasa con ese recorrido? Que ese recorrido no se hace de forma recta. Ese recorrido en el adulto, en el niño de pronto sí es un poco más recto, pero en el adulto tiene ciertas curvaturas. Se curvea generalmente hacia adelante y hacia abajo. Por eso me voy a adelantar a esta imagen. Cuando van los médicos a inspeccionar y a mirar esos conductos auditivos, introducen este equipo que se conoce como el otoscopio y lo introducen, pero para poder observar recto ese conducto, el médico hace esto. Miren lo que está haciendo con la mano. Está cogiendo el pabellón auricular y está traccionando ese pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás.
para rectificar este conducto auditivo externo y que se pueda observar fácilmente de aquí hacia el fondo, de forma recta. Hay que traccionar hacia arriba y hacia atrás. Entonces, ojo que el próximo semestre en semiología quiero verlos cogiendo esta orejita y llevándola hacia arriba y hacia atrás. Y ya saben por qué motivo. Bueno, en todo su recorrido, bueno, recorrido y límite ya lo dijimos, la longitud también, la función, importante, la función de este conducto es ya sabemos que el pabellón actúa como un embudo que recibe todas esas ondas de sonido y las proyecta hacia el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la función del conducto auditivo externo? De continuar llevando esas ondas sonoras y de conducirlas hasta esta membrana que es la membrana timpánica. Esa es su función. Tiene dos porciones, como las vemos acá, es un conducto que externamente, miren que tiene un esqueleto cartilaginoso, pero miren que internamente este conducto tiene un esqueleto óseo, lo mismo lo vemos aquí arriba. Entonces esta primera porción sería el esqueleto óseo y toda esta porción externa sería el esqueleto cartilaginoso. Por eso es que cuando nos meten de pronto mucho el otoscopio para mirar dentro del oído, ese espéculo del oído, puede que nos duela, porque el cartílago pues permite distenderse hacia los lados y permite que el otoscopio pues como que entre. Pero si ya nos vamos más adentro, chocamos es con hueso y el tocar ese hueso fuertemente con ese otoscopio, eso puede producir dolor. Y obviamente no lo introducimos tanto por el riesgo de tocar la membrana timpánica y perforarla. Pero ojo con esas dos porciones, la porción externa es cartilaginosa y la porción interna es ósea. Y todo el trayecto de ese conducto está tapizado por piel y ahí la vemos adentro. Todo eso es piel. ¿Qué características de importancia tiene la piel? Que la piel primero tiene también pelos. Entonces vamos a dejar acá unos pelos. Y que además va a tener unas glándulas. Entonces vamos a dejar acá las glándulas. Esas glándulas van a ser glándulas sudoríparas modificadas y se van a encargar de producir lo que es el cerumen, todo ese cerumen. Aquí estamos viendo lo que estoy diciendo desde una otoscopia. Miren que acá estamos cogiendo un otoscopio, estamos mirando por dentro y tenemos acá la piel a todo alrededor y tenemos hacia arriba de la piel proyecciones que se dan del pelo. Pelo por todo lado y miren, estos son cerúmenes que se está formando. Algo muy importante que tenemos que aclarar de este primer como dato es que la piel que se forma acá, específicamente acá, se va desprendiendo y va migrando, ella misma va creciendo y va creciendo hacia afuera. Entonces en un mes está acá, al otro mes pues que este mismo epitelio que se formó acá atrás esté más adelante. Y este que está más adelante con el paso de los meses va a estar completamente ya saliendo y descamando de esta región hacia el exterior de la oreja. Eso es muy importante que lo entendamos porque entonces tanto la piel como los pelos como el cerumen también van a ir migrando de adentro hacia afuera. Y por eso es que se dice que el oído se limpia solo. Esa migración de la piel de adentro hacia afuera hace que el oído se esté recambiando internamente, esté empujando todo de adentro hacia afuera y se limpie solo. Por eso que ven acá, por eso esta imagen, estos famosos copitos no deberíamos ingresárnoslos al orificio auditivo. ¿Por qué? Porque cuando no los ingresamos, miren qué está haciendo este copito, está empujando todo el cerumen. Y al empujar todo el cerumen, ahí es cuando producimos que nos salgan estos tapones de cerumen, los tapones de oído. Entonces, ojo, que el oído no se debe limpiar con copitos, el oído se limpia solito. Bueno. Siguiente estructura que encontramos hacia el interior ya o limitando entre el oído externo y el oído interno. Voy a devolverme a esta imagen. Entonces acuérdense, oído externo está todo lo que conforma el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, pero termina en una membrana. Esa membrana la llamamos la membrana timpánica. Después de la membrana timpánica vamos a tener esta cavidad y esta cavidad es conocida como la caja timpánica o el oído medio. Entonces, el límite entre el oído externo, que ya sabemos qué es, y el oído medio es una membrana.
que se conoce como la membrana timpánica. Vamos a hablar de ella. Acá. La membrana timpánica como vemos acá, es una membrana, tiene forma circular. Ella se inserta en la periferia de ese conducto auditivo externo, que es un conducto circular, cilíndrico, por medio de unas fibrocartilaginosas que le ayudan a adherirse a toda esa periferia de ese conducto. Está conformada por tejido conectivo, entonces ya tiene todo puro tejido conectivo en su interior, pero por fuera está tapizado ese tejido conectivo por células epiteliales, células de piel, mientras que por dentro, si yo en este momento la cojo y le doy la vuelta y la miro por detrás, voy a encontrar que esa membrana timpánica va a estar tapizada de mucosa, porque todo el oído medio está tapizado de mucosa. Entonces me vuelvo esta imagen. Por aquí por fuera tendríamos todo esto, la misma piel, me la alcanza a tapizar una lámina delgada de piel, y acá por dentro tendría mucosa, porque toda esta cavidad está recubierta de moco, de mucosa. Listo. ¿Qué más le podemos ver a la membrana timpánica? Ya sabemos que la membrana que separa el conducto auditivo externo y el oído medio, tejido conectivo, piel por fuera, mucosa por dentro, y a ella se le describen ciertas porciones. Entonces miren que sobre ella podemos diferenciar como estructuras que se proyectan desde el interior hacia ella. Esta primera porción alargada, que está en todo el centro de la membrana timpánica, la conocemos como el mango del maleux o mango del martillo. La parte más inferior de ese mango del martillo se conoce como el ombligo, que sería como el ombligo de la membrana timpánica. Hacia arriba vamos a ver que hay algunas apófisis, claro que en esta imagen no se ve bien, vamos a verlas en las próximas. Pero sepan que se forman unos pliegues, un pliegue anterior y un pliegue posterior, y sobre esos pliegues se forma toda una porción flácida de la membrana timpánica. Porción flácida, acuérdense, la membrana timpánica no debería estar flácida, debería estar extensa. Si tenemos una membrana timpánica flácida, esa parte no tendría movimiento. Entonces la porción flácida es realmente una porción sin movimiento. Inferior a esos pliegues y recubriendo ya toda esta área, tenemos la porción tensa de la membrana timpánica. Entonces vuelvo y repito, tenemos el mango del martillo, el maleux, el ombligo, pliegue anterior y pliegue posterior, pars flácida, y todo esto de acá que viene siendo la pars tensa. ¿Qué notamos en la pars tensa? Miren que la pars tensa es como un poco más translúcida. Miren que la pars tensa incluso tiene un área donde se ilumina muy bien esta estructura. A esto lo llamamos el cono luminoso. Muy importante que siempre que hagamos una otoscopia en nuestros pacientes busquemos ese cono luminoso, porque cuando se ilumina significa que la luz está atravesando por aquí y se está yendo hacia el fondo. Si yo no encuentro cono luminoso, yo debo pensar que ese paciente tiene un líquido detrás. Miren que si se borra el cono luminoso, hay algo atrás que no me está dejando pasar la luz. Entonces, ojo que todo paciente que inspeccionemos y que evaluemos clínicamente, tenemos que buscar el cono luminoso. ¿Qué más les digo de esto? A ver, la membrana timpánica puede dividirse en cuadrantes. Entonces los dos cuadrantes superiores están acá, son estos mismos. Ahorita vamos a repasar bien esta imagen. Empiezan desde atrás hacia adelante. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Por qué es importante y anatómicamente importante dividir la membrana en cuadrantes? Porque cualquier lesión que aparezca en la membrana, digamos que la membrana se perforó por acá, yo tengo que escribir dónde encuentro la perforación. Entonces encuentro una perforación en la membrana timpánica del oído derecho de mi paciente a nivel del cuadrante número 3. Y ya todos los médicos, ya al otro día fui y lo atendió otro médico y resulta que tenía una perforación acá. Entonces ya el médico tiene que poder poner en la historia clínica las ubicaciones exactas para que todos nos podamos ir entendiendo y hablando el mismo idioma. Listo. Muy bien, entonces aquí estamos viendo todas las porciones de la membrana timpánica. Miren que tiene un anillo periférico que ya sabemos que es
fibroso. Miren que tiene un pliegue anterior y un pliegue posterior. Y entre ese pliegue, toda esta porción la denominamos la porción flácida. Tenemos el mango del martillo, mango del maleux, y la parte más inferior que es el ombligo. Miren el triángulo luminoso, acuérdense que el triángulo luminoso está en la porción en el cuadrante 4, el cuadrante 4 es antero-inferior, o sea que hacia acá estaría como la nariz del paciente y los ojos del paciente, o sea que sí, también está en la porción antero-inferior. Y tenemos acá ya toda la porción tensa. Listo. Ahí están todas las estructuras anatómicas que le tenemos que describir a la membrana timpánica. Miren el color de la membrana timpánica, yo no sé si ya lo menciono o no, pero el color de la membrana timpánica tiende a ser translúcido, como blanquecino, que tiene áreas blanquecinas. Toda la membrana timpánica se describe como con un color gris perlado, entonces tiene que tener un gris perlado. Si no tiene el color gris perlado, sospechamos entonces que hay alteraciones, como por ejemplo, miremoslo acá. Miren esta membrana timpánica. ¿Leemos color gris perlado? No. Lo que estamos viendo es que está abombada, es una membrana timpánica completamente abombada, se ve como blanquecina en unas áreas, con rojo. No alcanzo a ver el cono luminoso en ninguna parte. Entonces cuando decimos que no hay cono luminoso, sabemos que hay líquido atrás. Muy probablemente detrás de esta membrana timpánica haya pus. Y al haber pus, entonces eso me indicaría que hay detrás, sabemos que queda el oído medio, que hay una otitis media. O miren, por ejemplo, esta otra membrana timpánica. Miren que estamos viendo una membrana timpánica que tiene un gran hueco. ¿Cómo lo denominamos ese hueco en la membrana timpánica? Una perforación. Este tiene una perforación de la membrana timpánica. Entonces, todas las alteraciones luego se aprenden a describir. ¿Qué tendrá este paciente? Entonces, este paciente, miren cómo tiene el conducto auditivo externo, completamente inflamado. ¿Qué es eso? Una otitis, inflamación, miren que está inflamado. Entonces, una otitis externa. Entonces, no van a confundir las otitis externas, que involucran el conducto o el pabellón auricular, todas esas son otitis externas, de otitis internas, que es lo que está detrás de esa membrana. Vuelvo a esta imagen, otitis medias, perdón. Entonces tengo una otitis externa, que sería todo este compromiso, o una otitis media. Puedo tener diferentes tipos de otitis. Bueno. Vamos ahora con el oído medio. Entonces, el oído medio se caracteriza porque es una cavidad dentro del hueso del peñasco. Es una cavidad que está dentro del peñasco del hueso temporal. Eso ya lo habíamos mencionado cuando vimos huesos. Importancias de esa cavidad, que en el interior tiene gran cantidad de aire y moco. Está tapizado, todas sus paredes están tapizadas de mucosa. Y ya sabemos que la mucosa produce moco. Entonces ahí dentro de esa cavidad se está produciendo constantemente secreción. La función del oído medio es transmitir el movimiento de la membrana timpánica. La membrana se está moviendo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y todo ese movimiento se transmite en esos huesecillos que luego llevan la información de ese movimiento hasta el oído interno. Hasta acá por allá tendremos la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares. La idea es pues que transmita todo ese movimiento hacia el oído interno. Forma, ojo con la forma del oído medio. Tiene que ser una cavidad dentro del hueso temporal, pero es una cavidad más pequeña. Entonces miren, acá voy a delimitar los límites. Este es un límite, este es otro límite, este es otro límite y este acá es otro límite. Tiene forma de cubo, forma de caja o forma cuadrada. Entonces, cuando uno se va a aprender anatómicamente la caja timpánica, uno tiene que describir esa forma de ese cubo. Acuérdense que un cubo tiene una pared lateral posterior, esta que es una pared anterior, esta que viene siendo la pared superior y esta que viene siendo la pared inferior. La pared medial es la que vemos allá al fondo y la pared lateral es la que quitamos acá, que es la que se correspondería con la membrana timpánica. Yo no les voy a pedir que se aprendan todas esas estructuras que vemos dentro de la caja timpánica,
los nervios que pasan, que el modiolo, que el promontorio, no les voy a pedir todo eso, pero sí sepamos grande qué significa cada una de esas paredes. Y son fáciles. Miren que la pared superior, el techo de la pared superior del oído y medio, se conoce como el techo del tímpano, se puede decir techo del tímpano. O para el que le quiera mencionar con un nombre más bonito, le puede llamar el tegmen tímpano. Entonces el techo es el tegmen tímpano. Entonces volvámonos a esta imagen. ¿Cuál sería el techo de ahí o el tegmen tímpano? Todo esto de aquí arriba o todo esto de acá arriba, ese sería el techo o el tegmen tímpano. Si yo fracturo allá, acuérdense que estoy fracturando el peñasco y estoy ingresando a la cavidad endocraneana. Muy bien. En el piso, pared inferior o piso de la caja timpánica del oído medio, voy a encontrar que es una pared que se le llama pared yugular porque inmediatamente inferior a ella encuentro una gran vena que es la vena yugular interna. Vena yugular interna. Pared anterior, ¿qué es lo que yo veo en la pared anterior? Ojo, miren que anterior yo veo un gran orificio que me comunica con un tubo. Ya vamos a ver qué es ese tubo, o mencionémoslo de una vez. Entonces en la pared anterior, de la pared anterior sobresale un gran tubo, una gran trompa, que se conoce como la trompa faringo-timpánica. Trompa faringo-timpánica. ¿Por qué? Porque comunica el tímpano, la cavidad timpánica, es una tuba, una trompa que comunica la cavidad timpánica acá con la faringe aquí abajo. Este espacio de aquí abajo se denomina la faringe. Ese espacio está inmediatamente detrás de la nariz, por eso se conoce como la nasofaringe. Nasofaringe, creo que lo vemos mejor en la comunicación, esta imagen. Entonces miren acá el oído medio, incluso ahí lo dejé muy grande, pero bueno, oído medio, y miren la trompa de faringotimpánica, también se puede conocer como trompa de Eustaquio. Miren cómo comunica con la nariz, con el espacio que está detrás de la nariz. Vuelvo, repito, ¿cómo se llama el espacio que está detrás de la nariz? Nasofaringe. Nasofaringe. Entonces ya vamos a ver. ¿Por qué esa trompa? ¿Por qué tenemos ese tubo comunicando esas dos regiones? Primero es una tuba cartilaginosa. Miren que el tejido que tiene es cartilaginoso. Es una tuba que puede permanecer colapsada, pero con los movimientos del paladar, muevan como la mandíbula hacia adelante, traten como que de abrir los oídos. Miren que uno hace unos ciertos movimientos por allá dentro de la boca, se abre esa tuba. En total tiene 4 centímetros desde que se inicia en la caja timpánica, en el oído medio, hasta que se abre por aquí en la nasofaringe. Y la función, acuérdense que les dije que esta cavidad adentro es una cavidad que tiene dos cosas. Aire, puro aire y moco. Entonces todo ese moco que se está produciendo se tiene que drenar. ¿Y hacia dónde se va a drenar? Pues no va a perforar la membrana timpánica y no sale el líquido por el oído, ¿no? Eso no nos debe pasar. La membrana timpánica debe estar intacta. Techo, pues no podemos fracturar este hueso de acá tan fácil. No podemos fracturar el piso tan fácil y además llegaríamos a la vena yugular. Entonces, ¿hacia dónde se da el drenaje de todo ese moco que se produce en el interior? Hacia la tuba o la trompa de Eustaquio. Y todo eso se drena hacia la nariz. Ahora, el aire que hay dentro de la trompa de Eustaquio, todo ese aire que tenemos en el interior, tenemos que controlar qué cantidad de aire debemos permitir entrar al oído. Y ese control de esa cantidad de aire lo hacemos dilatando esa trompa de Eustaquio. Entonces, como cuando estamos nadando y nos adentramos y nos hundimos y nos hundimos y nos hundimos y sentimos que esos oídos se nos tapan, hay que taparnos la nariz y descomprimir el oído medio. Cuando estamos montados en un avión y sentimos que se nos tapó los oídos, eso es porque los oídos no han regulado adecuadamente esa presión de aire. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tapamos la nariz y hacemos fuerza, todos lo pueden hacer en este momento en la casa, como para destaponar los oídos. Entonces, gracias a esa trompa es que podemos hacer todas esas cosas. Ahora, la trompa de Eustaquio varía de forma, según sea un bebé o según si es un adulto. Miren las diferencias entre la trompa de Eustaquio de un bebé y miren la diferencia entre la trompa de Eustaquio de un adulto. ¿Qué notan?
Entonces, vamos a decirlas. El bebé tiene la trompa de Eustaquio más corta, el adulto la tiene más larga. El bebé tiene la trompa de Eustaquio más horizontalizada, el adulto la tiene más oblicua descendente. El niño tiene la trompa de Eustaquio más delgadita y fácilmente colapsable, mientras que el adulto la tiene más gruesa. Entonces, ¿cuál de estos dos pacientes tendría más dificultad para sacar todas esas secreciones que se están produciendo allá en el oído medio? ¿El niño o el adulto? El niño. Si yo tengo secreciones acá, obviamente las secreciones van a caer mucho más fácilmente, verticalmente, hacia la nariz en los adultos. Y por eso, y por esa forma que tiene la trompa de Eustaquio en los niños, por eso es que el bebé tiende a tener más otitis. Porque el líquido y toda esa mucosa se puede quedar ahí acumulada y las bacterias pueden entrar por la nariz, pueden entrar por la trompa de Eustaquio y pueden infectar ese líquido acumulado. Y ahí es cuando a los niños les dan las otitis medias. Entonces, ojo que por eso es que los bebés sufren de más otitis medias. O por ejemplo, cuando nos da gripa, miren la relación con la nariz, a nosotros también, cuando nos da una gripa muy severa, se puede inflamar todo lo que está allá atrás, la nasofaringe, y se puede obstruir el drenaje, y se puede inflamar también esa trompa de Eustaquio y se puede obstruir el drenaje de la trompa de Eustaquio. ¿Qué pasaría ahí? No habría forma como sacar este líquido y también podría producir otitis. Entonces, por eso es que es también tan común ver pacientes con gripas y con infecciones de oído a la misma vez. Bueno. Entonces ya hablamos del techo, que es el tegmen tímpano. Ya hablamos del piso, que es el piso yugular, donde se encuentra la vena yugular interna. Y ya hablamos de la pared anterior, que es donde encontramos la trompa de Eustaquio. ¿Qué pasa? Otro que las voy a mencionar es la pared posterior de esa caja del tímpano. La pared posterior de la caja del tímpano se comunica con las celdillas mastoideas, con la apófisis mastoides. Acuérdense que la apófisis mastoides tiene unos espacios aéreos en su interior que se llaman las celdillas mastoideas. Y les dije que esas celdillas mastoideas producían líquido, moco. Todo ese moco se comunica con el oído medio por medio de ese agujero que está ahí. Y entra todo ese moco al oído medio. ¿Cómo sale ahora ese moco del oído medio? Sale por la trompa de Eustaquio, por la pared anterior, y desencadena o termina en la nasofaringe, en la nariz. Entonces, ojo que así es como circula el aire y esas producciones de moco entre la apófisis mastoides, el oído medio y la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿este sería quién? Tegmen tímpano. ¿Este sería quién? Piso, vena yugular. Esta es la trompa de Eustaquio, pero miren que me la dibujaron pues como si estuviera en el piso y ya está realmente anterior, en la pared anterior. Y si yo quito todos estos huesecillos, por detrás de estos huesecillos, en la pared posterior, voy a encontrar el agujero, el aditus an antrum se llama, el agujero para ingresar a las celdillas mastoideas, a la apófisis mastoides, que obviamente miren que está detrás de la oreja, está por allá atrás. Muy bien. ¿Qué importancia tenemos dentro del oído medio? Dos grandes. El oído medio tiene una serie de osículos y el oído medio tiene una serie de músculos. Entonces, dentro del oído medio hay huesos y músculos. Los huesos se conocen como los osículos. Entonces, siempre que ustedes les hablen de los osículos de este paciente o ese tuvo luxación de osículos, ¿qué son los osículos? Son los huesos que encontramos en el oído medio. Esos osículos son tres. El malleus, anteriormente conocido como martillo, el incus, conocido como yunque, anteriormente conocido como yunque, y el tercero, que es el estapedio. Aquí me está anotado, estapedio, que anteriormente se conocía como estribo.
La idea es que nos aprendamos estos nombres actualizados, malleus, incus y estapedio. Y a cada uno de estos huesecillos y estos osículos se le describen varias partes. Tenemos una porción más superior, por ejemplo, del malleus, que es la cabeza del malleus, luego se adelgaza y forma el cuello del malleus, y por último aparecen unas apófisis anteriores, laterales y el mango del martillo como tal, el mango del malleus. No les voy a pedir pues que se aprendan las diferentes partes de los huesos, pero pues grande como que reconozcámoslas. El incus se caracteriza porque en todo el centro tiene un cuerpo y hacia un lado se extiende una extremidad corta y hacia abajo se extiende la extremidad larga. Entonces un cuerpo con dos extremidades. Mientras que el estapedio tiene una cabeza, un cuello, un pilar anterior, pues un pilar lateral o anterior y posterior, los cruces o pilares, y en la base tiene la base del estapedio. Esa base tiene esta forma, muchachos, una forma ovalada. Muy importante que reconozcamos la forma de la base del estapedio, porque esa base ovalada descansa, miren acá, sobre una ventana ovalada que encontramos en el oído medio. Ocupa todo ese espacio de esa ventana ovalada. Y de hecho me voy a volver porque se me olvidó mencionarles. Volvamos acá, caja timpánica. Pared, techo, piso, pared anterior. ¿Qué está en la pared anterior? La trompa de Eustaquio. Pared posterior, que está en la pared posterior. El agujero para ingresar a la hipófisis mastoides. Y en la pared medial, pues encontramos múltiples estructuras, pero la más importante que quiero que sepan, estas dos ventanas. La ventana oval y la ventana redonda. Miren que la ventana oval, miren esa forma oval, es porque ahí encaja casi que a la perfección el hueso estapedio. Ese hueso logra ocluir y cubrir por completo esa membrana. Cuando el hueso estapedio se retira, no estimula la ventana. Cuando el hueso estapedio choca contra la ventana, la estimula fuertemente. Y eso es lo que me ayuda a producir el sonido. Entonces tengan ese concepto en mente. Nuevamente estamos viendo acá el malleus. Lo que quiero que se aprendan más que las porciones anatómicas es el orden en el que se encuentran. Primero está el malleus en íntima relación con la membrana timpánica. Luego viene el incus entre los dos y luego viene el estapedio. Y miren ahí cubriendo la ventana oval. Y miren abajo la ventana redonda. Vamos a hablar de los músculos y terminamos con el oído medio. Los músculos que encontramos dentro de esta cavidad son dos. El músculo tensor del tímpano, que es este largo de acá, músculo tensor del tímpano, y el músculo del estapedio, que lo vamos a reconocer porque es muy chiquitico y pues porque se está pegando, se está insertando en el hueso estapedio. Entonces vamos con el músculo tensor del tímpano. Es un músculo que, como lo dice su nombre, se encarga de tensar el tímpano. Y es un músculo que está inervado por el quinto par craneal. Imagínense un paciente que tuviera lesión de este músculo o lesión del quinto par craneal. ¿Qué pasaría con la membrana timpánica? No podría estar tensa, no se podría tensar. ¿Y qué les dije yo? Si la membrana timpánica es flácida, no se puede mover. Que si la membrana acá, si se daña este nervio, si se daña este músculo, la membrana timpánica no se podría mover, se volvería perdería esa tensión, se volvería flácida y no se podría mover. Entonces un paciente con lesión del quinto par craneal, hay unos que me responden no escucharía, ¿sí? O podría que escuche, pero escucha muy suavecito, tendría algo que se denomina hipoacusia. Hipoacusia, escucha muy pasito. En cambio, este músculo de acá, el músculo del estapedio, que se inserta en el hueso estapedio, lo que hace es que aplica, es un músculo que sirve para retirar el estapedio de esa ventana. ¿Qué les dije yo? El estapedio está siempre y constantemente estimulando esa ventana.
Al estimular esa ventana, se produce el sonido. Ya vamos a ver cómo. Pero entonces si yo retiro el estapedio de esa ventana, no voy a poder reproducir sonido. Ese músculo está muy involucrado, el músculo del estapedio, está muy involucrado en un reflejo que se llama el reflejo estapedial. Van a consultar qué es eso. Reflejo estapedial. El reflejo estapedial lo que hace es que entonces cuando hay sonidos muy fuertes y ese estapedio golpeó fuertemente esa ventana oval, para proteger el oído retira, se contrae ese músculo y retira el estapedio para que no suframos traumas acústicos. Pero ¿qué pasa? Bueno, ese músculo está inervado por el séptimo par craneal. Retira al hueso estapedio. ¿Qué pasa entonces si se daña el músculo o si se daña el nervio? El músculo ya no queda flácido y no podría contraerse para retirarlo. Entonces, ¿cómo queda ese estapedio? El estapedio se queda ahí estimulando constantemente la ventana oval. Y al estimular constantemente la ventana oval, el paciente podría quejarse de todo lo contrario, de hiperacusia, de que está escuchando mucho. Hiperacusia. ¿Listo? Entonces ahí están las diferencias como entre los dos músculos y las dos inervaciones. Apréndanse cuál produce hiperacusia y cuál hipoacusia. Y aprendan si van a consultar muy bien qué es el reflejo estapedial. Bueno, vamos ahora a continuar y a terminar con el oído interno. Entonces el oído interno está conformado por dos porciones. Esta que vemos acá, que está enrolladita como en forma de caracol, que se conoce como la cóclea, es el órgano encargado de captar y producir el sonido. Y estas últimas porciones laterales que se conocen como el vestíbulo y los canales semicirculares. Vestíbulo y canales semicirculares. Hay tres. Canal semicircular anterior, canal semicircular posterior y canal semicircular lateral. ¿Qué pasa? Que así como lo estamos viendo por fuera, es una cosa. Verlo por dentro, miren acá ya me desvanecieron pues como toda la periferia y estamos viendo por dentro otra cosa. Entonces, esto que estoy viendo por fuera lo voy a denominar el laberinto óseo, porque está hecho de hueso. Todo ese recubrimiento externo de la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares tiene un recubrimiento óseo y lo veo así, color hueso. Pero si acá desvanezco ese color hueso, voy a ver que en el interior hay otro laberinto que me pintan ahí en color azul. A ese laberinto lo voy a denominar el laberinto membranoso. Entonces, ojo, yo tengo dos laberintos. Laberinto óseo es este y el interior es el laberinto membranoso. Digamos que el 12, número 12, número 13, me están señalando parte del laberinto óseo. Por ejemplo, el número 5, el 4, el 2, el 9, el 8, 7 también, 14, me están señalando el laberinto membranoso. Bueno, vamos a entender primero la parte del vestíbulo, la porción de este órgano que se encarga de interpretar el equilibrio. Y luego vamos a ver esta otra parte que es la que se encarga de la audición. Una cosa es equilibrio del cuerpo, orientación del cuerpo en el espacio y otra cosa es audición. Entonces, ¿qué podemos decir del equilibrio? El equilibrio, me dan un segundo. Bueno, el equilibrio ocurre en el laberinto óseo, una estructura que conoceríamos como el vestíbulo y los canales semicirculares. Tenía el micrófono todo escondido. Listo, ya. Ya ahora sí lo conecté bien, creo que se escucha, no sé si escucha un poquito diferente o mejor. Los canales semicirculares. Todo eso es el órgano del equilibrio. Entonces vamos a hablar primero de eso, del vestíbulo y los canales semicirculares. Pero si vemos el laberinto membranoso, vamos a ver que el vestíbulo, fijémonos en el vestíbulo,
En el laberinto membranoso se van a producir otras dos estructuras. Miren aquí una, la estoy pintando en este momento, y miren aquí otra, la estoy pintando en este momento. Esta primera estructura, que es más pequeña, la primera que les dibujé, vuelvo y borro eso, donde les pongo el número 1, se denomina el sáculo. Y la segunda, donde les pongo el número 2, lo denominamos el utrículo. Entonces, dentro del laberinto óseo, dentro del vestíbulo, encontramos al sáculo y al utrículo. ¿Qué pasa con los canales semicirculares? Miren que los canales semicirculares, cuando ellos terminan de dar su curvatura, ellos se dilatan. A esas dilataciones las vamos a conocer como las ampollas. Ampollas. ¿Cuántos canales semicirculares tenemos? 3. Aquí los vemos de pronto mejor. El canal semicircular anterior, que sería este, con su ampolla. El canal semicircular posterior, que sería este, con sus ampollas. Y el canal semicircular lateral, que sería este último que estoy pintando acá. Entonces vuelvo y repito. Canal semicircular anterior, canal semicircular posterior y canal semicircular lateral. Ahora, ¿cómo es que funcionan todas estas estructuras anatómicas y cómo es que nos informan del movimiento? Entonces, resulta que dentro de estas estructuras hay unas células y dentro de estas ampollas también hay unas células que tienen los pelitos. A esas células con los pelitos las vamos a llamar células ciliadas. Aquí las vemos mejor. Miren acá la célula. Miren acá la célula y miren acá sus cilios. No se llaman pelitos, no me van a poner pelitos, sino cilios. Células ciliadas. O también se pueden conocer como células pilosas. Mírenlas acá. Esta es una célula pilosa y estos son los cilios o esterocilios. Incluso el más largo de todos tiene un nombre específico, se llama el quinocilio. Pero bueno, tiene cilios. Cuando yo roto la cabeza, por ejemplo, hacia un lado, miren la distribución que tiene el sáculo, el utrículo, la forma, y miren la distribución de los canales semicirculares. Cuando yo giro la cabeza en un sentido, digamos de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, cuando me inclino hacia la derecha, el líquido, bueno, ahí hay un concepto que no les aclaré, me devuelvo. Entonces, miren que acá tenemos el laberinto óseo por fuera y aquí por dentro tenemos el laberinto membranoso. Por dentro del laberinto membranoso va a haber un líquido. Ese líquido lo vamos a llamar la endolinfa. Por fuera de ese laberinto va a haber, o por dentro del laberinto óseo, por aquí donde estoy señalando, todo esto va a tener otro líquido. Ese líquido lo vamos a llamar la perilinfa. Entonces vuelvo y señalo. Todo esto que hace parte del laberinto óseo, en rojo, vendría siendo líquido perilinfático. Ahora vamos a señalar en negro. Todo esto, allá adentro también hay más líquidos, todo eso allá en su interior tendrá más líquido que se denominará líquido endolinfático. También el líquido endolinfático iría por acá, en las ampollas, todo eso tendría líquido endolinfático. Entonces, lo mismo, por aquí estaría el líquido perilinfático y por aquí adentro estaría el líquido endolinfático. Ahora sí volvamos. Cada vez que la cabeza se inclina hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, el líquido endolinfático empieza a movilizarse. Dependiendo del movimiento que estemos haciendo, es el líquido de algún canal semicircular o del sáculo utrículo el que se activa. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo miro hacia la derecha y miro hacia la izquierda, y a la derecha, a la izquierda, ahí yo estoy diciendo no, estoy moviendo la cabeza como si estuviera diciendo no, ¿cierto? Ese movimiento activa este líquido endolinfático, el líquido que se encuentra en el canal semicircular lateral.
Cuando yo flexiono la cabeza hacia adelante y la flexiono hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, como si estuviera diciendo sí, se activa el líquido endolinfático del canal semicircular anterior. Y cuando yo giro la cabeza, ejemplo, tóquense la oreja derecha con el hombro derecho. Inclino la cabeza hacia la derecha. Ahora, oreja izquierda con hombro izquierdo. E inclino la cabeza hacia el lado izquierdo. Cuando yo inclino así, estoy activando el líquido y se moviliza el líquido del canal semicircular posterior. ¿Qué pasa cuando ese líquido se empieza a mover? Entonces miren el líquido por acá moviéndose. Y él viene así, se está moviendo así, siguiendo las flechas. Ese movimiento del líquido me va a desplazar las células ciliadas y me las va a peinar hacia un lado. Y me va a mover todos esos cilios. Entonces mírenlos acá. Todos estos cilios se van a desplazar y se van a peinar hacia un lado. Y ese movimiento de los cilios me va a abrir unos canales. Esos canales se conocen como los canales de potasio. Entonces a las células van a ingresar potasio. Cuando la célula, miren el potasio qué carga tiene, el potasio tiene carga positiva. Cuando a la célula entra tanto potasio, la célula se llena de carga positiva, positiva, positiva. Y eso abre unos canales que son los canales de calcio. Entra el calcio y el calcio miren que tiene más carga positiva. Entonces vuelve a llenarse de más carga positiva, más carga positiva. Eso hace que las vesículas empiecen a desplazarse y a irse hacia la membrana. Y esas vesículas que en su interior tienen neurotransmisores liberan, miren esta imagen, liberan el neurotransmisor. Y esos tres neurotransmisores activan un nervio. Dependiendo del nervio que se active, ese nervio va al sistema nervioso central y le informa al sistema nervioso central. Ve, me acabo de activar yo, el sistema nervioso central mira y dice, ay, este es el nervio que se activa con el canal semicircular lateral. O sea que el paciente está diciendo no, está moviendo la cabeza para los lados. Y así sucesivamente. Entonces miren este video para que entiendan un poquito mejor acá, cómo es ese movimiento. The posterior semicircular canal shown when the head tilts down towards the shoulder. The posterior semicircular canal shown here detects when the head tilts down towards the shoulder. The superior semicircular canal detects when the head nods up and down in a yes motion. The lateral semicircular canal detects when the head shakes side to side in a no motion. Listo, muy bien. Entonces miren el movimiento de la endolinfa y miren cómo ese movimiento me activaría o desactivaría todas esas células pilosas y cómo se generaría la descarga o la despolarización de esa célula pilosa para activar el nervio periférico. Esos nervios, entonces cada uno tiene un nervio específico, entonces voy a volver a borrar ahí. Entonces el canal semicircular anterior tiene un nervio, el canal semicircular posterior, digamos que tiene otro nervio, y el canal semicircular lateral tiene otro nervio. El sáculo y el utrículo también son muy importantes y cada uno también tiene su nervio. Y en conjunto todos esos nervios los conocemos como los nervios vestibulares, que hacen parte del octavo par craneal, el nervio cócleo vestibular. Muy bien. El sáculo y el utrículo, que no les mencioné, el sáculo detecta movimientos lineales. Entonces imagínense que estuviéramos en una montaña rusa o en un carro, moviéndonos hacia adelante y luego frena y nos movemos hacia atrás. Entonces esos movimientos lineales hacia adelante y hacia atrás los detecta el sáculo.
Y los movimientos verticales, imagínense que estuviéramos arriba tirándonos de un paracaídas, esos movimientos verticales, estuviéramos saltando hacia arriba y hacia abajo, los detecta el utrículo. Y así es como nos mantenemos orientados y posicionados en el espacio. Bueno, vamos a entender ya el último concepto, y es del sonido, cómo se produce y se crea el sonido. Entonces, para el sonido tenemos un órgano, un segundito que me quedo sin batería, ya. Para el sonido tenemos un órgano que es la cóclea. Nuevamente, listo, ya sí. Entonces, la cóclea, quiero que miremos eso. ¿Dónde se empieza la estimulación de la producción del sonido? En la ventana oval. Acuérdense que el estapedio está golpeando esa ventana oval. Y si golpea la ventana oval, está golpeando ¿qué líquido? El líquido perilinfático. Y ese líquido perilinfático empieza a vibrar. Y empieza a vibrar y a vibrar. Y empieza a vibrar y a buscar la cóclea. Y empieza a subir por aquí por la cóclea. Sigan muy cuidadosamente este trayecto que yo estoy subiendo. Entonces el líquido perilinfático vibrando asciende por aquí en la cóclea. ¿Qué pasa cuando llega a la parte más superior, a la cima de la cóclea? Acá llegó a la cima. Vamos a ponerlo en rojo. En la parte más superior se curvea y empieza a descender. Miren ahora por dónde estoy descendiendo. Todo esto es laberinto óseo. Si hemos sido muy juiciosos siguiéndolo. Hagan ustedes el ensayo desde la casa, descarguen la diapositiva, aumenten esa imagen para que entiendan bien este concepto. Cuando termina de descender ese líquido perilinfático, choca y termina en esta ventana. ¿Cómo se llama esta ventana? Ventana redonda. Muy bien. Entonces, se estimula el líquido perilinfático por la ventana oval, asciende en la cóclea, luego desciende y termina estimulando la membrana redonda o ventana redonda. Lo que pasa es que esa ventana tiene una membranita, pero bueno, sí, es ventana redonda. Miremoslo acá, de pronto aquí lo observamos mejor. Miren las flechitas rojas, miren cómo las flechitas rojas van ascendiendo, y cuando llega a la parte más superior se encuentra con esta porción que se llama el helicotrema. Bueno, no hay que aprenderse en ese nombre, pero en el helicotrema ya el líquido empieza a descender, y miren las flechitas azules, cómo descienden, ¿Con quién estaría comunicada esta flechita azul? Con la ventana redonda. ¿Y con quién estaría comunicada esta flechita roja? Con la ventana oval. ¿Listo? Así es como se distribuyen las vibraciones de la perilinfa, empezando desde la ventana redonda y terminando en la ventana oval, ascendiendo y descendiendo por toda la cóclea. Pero ¿qué pasa? En el interior de la cóclea, miren que yo tengo también laberinto membranoso. Todo ese laberinto membranoso, que lo vemos aquí en azul, tiene líquido endolinfático. ¿Listo? Como el líquido a su alrededor por aquí está vibrando y su líquido por aquí afuera también está vibrando, este líquido endolinfático también va a estar vibrando, se va a estimular por los líquidos que tiene a los lados y también va a hacer que vibre. Miremos esta otra imagen. Esta imagen es como si cogiéramos esa cóclea y la desenrolláramos y la pusiéramos recta. Entonces, miren que acá tengo al estribo, al estapedio, estimulando la ventana oval. ¿Qué líquido está estimulando? El líquido perilinfático. Miren acá la perilinfa. Todo ese líquido vibra y sube por una rampa. Bueno, no se los mencioné. Por la rampa que asciende, la vamos a conocer como la rampa vestibular. Rampa vestibular. O sea que la rampa vestibular sería esta, por donde están subiendo las flechitas rojas, la que está encima. Esta de acá y esta de acá. Esa es la rampa vestibular. Por la rampa que desciende, esta por las flechitas verdes, esa rampa que desciende se va a conocer como la rampa timpánica.
Entonces esta de aquí abajo sería la rampa timpánica. Entonces el líquido asciende por la rampa vestibular, llega a la parte más superior de la cóclea, llega al hicotrema y de ahí empieza a descender por la rampa timpánica. Y luego de descender por la rampa timpánica va a llegar finalmente a la ventana redonda. ¿Qué pasa? Que entre las dos, en el intermedio, en el interior, tenemos el laberinto membranoso. Y ese laberinto membranoso va a tener líquido endolinfático. Aquí tenemos ese líquido endolinfático, que también se está moviendo al ser estimulado tanto por la rampa vestibular como la rampa timpánica. Listo, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué rampa sería esa? Miren que la superior es la vestibular. Por aquí sube, por las superiores sube, por la superior sube, la vestibular. En cambio, miren que la de abajo se llama la timpánica. Por la de abajo desciende, por aquí está bajando, bajando, bajando el líquido. Y esto en azulito sería el laberinto membranoso. Laberinto membranoso. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo fluye el líquido, cómo sube y cómo baja y cómo hace que todo vibre allá adentro. Queda claro eso. Vamos a aumentar la imagen. ¿Y qué vamos a ver del laberinto membranoso? Miren que en el laberinto membranoso aparece esta estructura. Ampliémosla más. Esa estructura la vamos a denominar el órgano de Corti u órgano espiral. El órgano de Corti o el órgano espiral es el órgano encargado de producción y de producir el sonido. Entonces, ¿cómo lo produce? Resulta que sobre ese órgano de Corti también hay células, miren acá, ¿con qué? Con pelitos. O sea que también hay células pilosas o células ciliadas. Esas células pilosas o células ciliadas tienen entonces cilios y esterocilios y quinocilios. Sobre esos cilios hay una gran membrana que se llama la membrana tectorial. Cada vez que este líquido que está pasando por aquí adentro y este líquido que está pasando por aquí encima y este que está pasando por acá abajo con turbulencia se mueve, va a hacer que estas dos membranas se muevan, que esa membrana se mueva hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Entonces va a peinar y a despeinar los quinocilios, los va a mover hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Ya sabemos que cuando se mueven esos quinocilios se abren los canales de potasio. Al abrirse los canales de potasio ingresan más cargas positivas a las células, se abren los canales de calcio, ingresa más calcio a la célula y se liberan neurotransmisores que estimulan un nervio. Mírenlo acá. De ahí está saliendo todo este nervio que está siendo estimulado. Este nervio lo vamos a conocer como el nervio coclear. Mírenlo acá. Nervio coclear. Y así es que se produce la audición. ¿Qué pasa? El nervio coclear dice, me estimularon este órgano de Corti. Este órgano de Corti. Entonces, esta ramita específicamente se activa, viaja hasta el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central dice, ve, me acabo de activar yo. Entonces el sistema nervioso central dice, se activó el órgano Corti que tengo localizado en la base de la cóclea al lado derecho. Específicamente el sistema nervioso central sabe cuál se activó. Y el sistema nervioso central es el que produce el sonido y el que nos da esa ilusión o esa audición, esa producción del sonido como tal. Listo. Entonces, miren acá. Tenemos la cóclea, tenemos el vestíbulo y los canales semicirculares. Y de ahí están saliendo el nervio. ¿Este nervio cuál sería? Coclear. Este y este sería el nervio vestibular y ya por aquí ellos se unen y forman uno solo. Forman el octavo par craneal. Nervio vestíbulo coclear. Para entender mejor, es bueno que veamos este video. Este video es demasiado gráfico, ilustra demasiado bien todos estos conceptos. Entonces, si el video, muchachos, está en inglés, entonces no sé cómo estemos con el inglés,
Si no estamos muy mal con la iglesia, van a sentar juiciosos a traducir el video porque del video van a caer preguntas para el parcial. Entonces vean el video una, dos, tres veces, entiendan el video y ya cuando lo entiendan y lo tengan todo traducido, prácticamente van a tener aprendido el tema del oído, todo lo que es la anatomía del oído. The sense of hearing is accomplished by a process known as auditory transduction. The ear converts sound waves in the air into electrical impulses, which can be interpreted by the brain. As sound enters the ear, it passes through the external auditory canal, where it meets the tympanic membrane. The tympanic membrane then vibrates in response to the sound. Sounds of a lower pitch, or frequency, produce a slower rate of vibration. And sounds of lower volume, or amplitude, produce a less dramatic vibration. Higher frequency sounds produce faster vibrations. The tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a chain of 3 bones called the auditory ossicles. They consist of the malleus, the incus, and the stapes. The movements of the tympanic membrane vibrate the ossicles, passing on the information of frequency and amplitude. The 3 bones pivot together on an axis shown here in red. The pivotal axis is due to a series of ligaments which hold the bones in place within the middle ear cavity. The anterior malleal ligament and the posterior incutal ligament are of particular importance for the pivotal axis. 2 structures which normally obscure this view of the middle ear have been removed. They are the chordae tympani nerve and the tendon of the tensor tympani muscle. Through the ossicles, the vibrations of the tympanic membrane are transferred to the footplate of the stapes. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. The labyrinth is filled with a fluid called perilymph. If it were a completely closed and inflexible system, the movement of the stapes would be unable to displace the perilymph, and therefore unable to send vibrations into the bony structure. Due to the flexibility of a membrane called the round window, the stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The corridor leading to the round window is found within the spiral portion of the bony labyrinth, known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and return to meet the round window. The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure, called the cochlear duct, is situated between the scala vestibuli and the scala tympani. The cochlear duct is filled with a fluid called endolymph, and when viewed in cross-section, the membranes separating the 2 fluid-filled systems are visible. They are Reissner's membrane and the basilar membrane. The membranes are flexible and move in response to the vibrations traveling up the scala vestibuli. The movements of the membranes then send vibrations back down to the scala tympani.
A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. As the basilar membrane vibrates, the organ of Corti is stimulated, which sends nerve impulses to the brain via the cochlear nerve. The actual nerve impulses are generated by specialized cells within the organ of Corti, called hair cells. The hair cells are closely covered by a structure called the tectorial membrane. As the basilar membrane vibrates, the tiny clusters of hairs are bent against the tectorial membrane, triggering the hair cells to fire. The entire basilar membrane does not vibrate simultaneously. Instead, specific areas along the basilar membrane move variably in response to different frequencies of sound. Lower frequencies vibrate the basilar membrane closer to the apex of the cochlea, whereas higher frequencies produce vibrations closer to the base. This arrangement is known as tonotopic organization. Together, this sequence of events is responsible for our acoustic perception of the world around us. Listo, y ya con eso terminamos.